Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te venimos pidiendo una vez más que seas tú quien nos hable. Padre bendito, te ruego, yo te suplico que me uses, que sea tu Espíritu Santo una vez más, hablando por medio de mis labios, Señor. Porque sabemos que tu intención es siempre, Padre, que nos acerquemos al trono de la gracia, que cada día aprendamos más, que cada día nos apasionemos más por ti. Y eso lo hacemos por medio de tu palabra, por ese mensaje que tú nos das. Padre, usa mis labios, úsame, Señor, derrama de tu unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre mi vida para ir perfeccionando a tu templo, a tu casa, a tus ovejas, día con día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Pueden sentarse, hermanos, y por favor apague su celular. Solamente los doctores, porque a veces tienen que salir corriendo, pues no lo apaguen. Los doctores que están presentes, pues póngalo en vibrador, ¿verdad? Amén. Pueblo de Dios, pidiéndole siempre al Señor que nos siga hablando. Qué bonito cuando nos dan palabras como las profecías que el Señor nos daba hoy, de consuelo, de firmeza, de permanencia. Y qué lindo. Pero hay situaciones en nuestra vida que vienen a pasar porque hay un común denominador llamado rebeldía. Y por no pararnos, no hacer un freno en el caminar, no detenernos a pensar bien, ¿por qué nos pasan ciertas situaciones? ¿Por qué pasamos por algunas dificultades? ¿Por qué es que nosotros no le encontramos muchas veces salidas a las situaciones? Pero puede ser que nosotros tengamos algo de esto aún en nuestro corazón que se llama rebeldía. Y por eso el tema de hoy se llama desechando toda rebeldía. Porque a raíz de la palabra vamos a ir descubriendo que hay vestigios aún que debemos de quitar. Porque el Señor no quiere que un pueblo rebelde, Dios quiere un pueblo obediente, un pueblo sabio. Amén. Entonces yo quiero iniciar explicándole un poco sobre qué es la rebeldía, para que vayamos conforme a la palabra, por eso nos vayamos examinando internamente. No le vaya a decir al hermano, le están hablando, o vaya a pensar en el hermano fulano y tal. No, pensemos, seamos sinceros, hermano, en nosotros mismos. Amén. En la Biblia la rebeldía se define como la desobediencia a Dios, a menudo relacionada con el orgullo y la búsqueda de independencia de su voluntad. Es un pecado grave que se equipara a la adivinación e idolatría. Oiga bien. Y se considera tan dañino como la idolatría. La rebeldía puede manifestarse de diversas maneras, desde el rechazo directo de la autoridad divina hasta la desobediencia interior y la murmuración. Por eso le dije, no pensemos en fulano ni sutano, en nosotros mismos. La rebeldía significa la acción de oponerse a una autoridad, norma, costumbre o situación establecida, o la cualidad de alguien que se manifiesta de esa manera. En general se refiere a una actitud de desobediencia, resistencia o inconformismo. Una explicación más detallada es oposición a la autoridad. La rebeldía puede manifestarse como una oposición a figuras de autoridad como padres, pongan atención niños, maestros, gobiernos o instituciones. Desobediencia implica una negativa a obedecer órdenes o reglas establecidas. Inconformismo se caracteriza por no estar de acuerdo con el estatus o las normas establecidas. Resistencia puede implicar una resistencia activa o pasiva a un sistema o situación.
Contextos diversos. La rebeldía puede manifestarse en diferentes contextos, desde la oposición a las normas sociales hasta la resistencia a un gobierno. Rebeldía en el derecho. En el ámbito legal, la rebeldía puede referirse a la situación de una persona que no comparece a una cita judicial. En resumen, la rebeldía es una actitud o estado que implica oponerse, resistirse o no estar de acuerdo con alguien, especialmente con la autoridad o normas establecidas. ¿Vamos bien? ¿Está entendiendo? ¿Qué significa la palabra rebeldía más directo? Acción propia del rebelde, desobediencia, indisciplina, obstinación, indocilidad, indomabilidad, lavamiento, pronunciamiento, revolución, sublevación, insurrección, contumacia. Esto lo busqué en la Real Academia Española, el significado de rebeldía. ¿Qué es un rebelde? Que se rebela, que se opone, se resiste, un desobediente, indisciplinado, indómito, indomable, indócil, insumiso, díscolo, inconformista, contestario y reacio. En 1 Samuel 15:23, fíjese que bien importante esto, porque yo no había agregado este versículo al tema. Y es bien impactante cómo Dios se interesa y está interesado en cada uno de nosotros para que nosotros limpiemos nuestro ser integral. Y me dijo, 1 Samuel 15:23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad y idolatría. El verso compara la rebelión con la adivinación, sugiriendo que ambas son formas de desobediencia a Dios y de buscar conocimiento fuera de su voluntad. Entonces, como el Señor me dijo que quería que yo le hablara un poquito sobre este versículo, lo voy a hacer por obediencia a Él. ¿Y por qué? Porque han surgido situaciones donde muchas veces nos desesperamos. Nuestra alma se desespera, se angustia. Y como no vemos la respuesta de Dios según nosotros a nuestro favor, ¿qué dice ahí el versículo entonces? Que algunos buscan hacer. Ahí mismo le acabo de dar la respuesta. Adivinar, buscar una ayuda fuera de la voluntad de Dios y no quedarnos esperando, creyendo, confiando plenamente en Dios. Entonces dice ahí, iniquidad, idolatría. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque usted puede irse al tarot, porque no encontró respuesta ya en Dios y está tan desesperado, tan angustiado que se le olvidó que muchas son las aflicciones del justo y de cada una de esas aflicciones hay solo uno que nos puede librar. ¿Y quién es? Dios. Pero se nos olvida y entonces buscamos fuera del orden y de la voluntad de Dios un adivino. ¿A cuántos le han dicho? Y por eso ahora lo entiendo más, porque ustedes son ovejas de este templo. Y nosotros entonces tenemos que encargarnos de pastorearlo y de guiarlo también al camino correcto. Pero a usted dígame, ¿a quiénes le han dicho? Miren, no quiere que, yo miro que usted no sale de lo mismo. Siempre está a 3 menos cuartillo, siempre con un problema, siempre enfermo, nunca se cura. Mire, ¿y por qué no lo llevo con berenjenito? ¿Nos han dicho eso, sí o no? Le digo no, porque ahora pues ya no, pero en un tiempo sí, porque la gente sabe a quién le ofrece un curandero. Entonces el Señor dice que la adivinación es como la rebelión, van de la mano, porque no debemos de buscar fuera del orden de Dios. Nadie es mayor que Dios.
Nadie. Entonces, que nadie lo quiera confundir buscando a usted en las cartas con curanderos que usan el nombre de curanderos, sobadores, y lo que son brujos. Entonces, el Señor me decía, háblale a mis hijos, porque yo no sé a quién de ustedes le han ofrecido o tenía en su corazón decir, voy a ir, al fin y al cabo no es brujo, es curandero. Momento, Dios no quiere. El huevo. La limpia con el huevo. Y eso es brujería. Pueblo de Dios, los amuletos, cargar las cositas esas rojas. Todo lo que usemos, nosotros no necesitamos nada de eso. Nosotros solo necesitamos de la palabra, la fe puesta en nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra mejor arma, la oración. Que nosotros permanezcamos firmes, que nada nos quiera mover, porque eso es lo que quiere Satanás. Porque él viene a robarte la paz. Satanás eso quiere. Pero nosotros tenemos que recordar siempre. Jesús respondía con la palabra. Y el problema en el que tú estás no es mayor. Te lo repito, al de Job, ni al de Elías, ni al de Abraham. ¿Nosotros de qué padecemos honestamente? Necesidad de trabajo. No te vas a morir por eso. Busquemos, y aunque sea de vender piedras, pero se venden y hace dinero uno y tiene de qué comer. Necesidad de salud. El cuerpo se tiene que enfermar porque así los años pasan y pesan. Si tiene diabetes, es un problema muchas veces genético. Entonces, pero si ponemos nuestra confianza en Dios, de toda la angustia, Él nos libra. Nuestra medicina es Jesús. Nuestro médico es Dios. O sea que no hay nada de lo cual nosotros no podamos sobrellevar. ¿Qué carga tenemos de la cual nosotros no la podamos sobrellevar, pueblo? Entonces el Señor por eso me habla, mi hijo, recuérdale que cuidado quien te aconseja. Cuidado a quien oyes. Porque el diablo es tan astuto que con labias, con dulzura, engañó a Eva. Y en un momento de debilidad puede engañarte a ti y caes y ahí vas. En un momentito. Y por eso hay que cuidarnos. Y yo decía, Señor, y salí rápido porque estaba en el cuarto y mi esposo le dije, amor, que no se me olvide. Te platiqué, ¿verdad o no? Sí, ¿verdad? Y lo anoté. Entonces, eso no era con lo que iba a empezar el tema, pero el Señor lo puso porque nos cuida. Oh, ese es otro. Porque la adivinación es rebeldía. ¿Y quién se rebeló contra de Dios? Satanás. Luzbel. Y aquí en la tierra, Eva. Y así, bueno. Cuidado, porque es cierto, las redes sociales ahorita, profetas adivinando, y son puras adivinanzas. Si usted tiene un oído, un buen receptor, escuche, pero con entendimiento para no ser confundido. Con mucho cuidado, porque ahorita se levantó, porque las redes sociales, ahorita por eso es que la tecnología ha avanzado, porque eso es el arma también mortal de Satanás. Amén. En Romanos 8:5. Abra su Biblia ahí en Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. El problema es que cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos, somos presa fácil. Por eso el versículo anterior y tenemos que identificar nosotros realmente si nuestros pensamientos están en el Espíritu o seguimos en la carne. Porque cuando están en la carne es que viene la debilidad y es donde te pueden confundir, porque aún hay carne en ti.
Y hay que renunciar, hay que rechazar, porque es tomado como rebeldía, porque todo lo que es contrario a Dios, ¿qué es? Rebelión. Entonces todo lo que se opone a Dios es rebelión, el consejo a Dios es rebelión. Satanás hace todo lo contrario de Dios. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado y examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos actuando todavía con la carne o debemos de ser espirituales, con el espíritu. Amén. Porque si estamos en la carne, ¿qué viene? Muerte. Pero si estamos en el espíritu, vida. Sigamos. No sé si se lee ahí, yo quería hacer esto y se me pasó. Mi esposo me regaña porque a veces yo las hago muy chicas, ¿verdad? Ok. Consecuencias de la rebeldía. La rebeldía lleva a la destrucción tanto espiritual como física, lo acabamos de leer. La rebeldía es contraria a la sabiduría y el discernimiento que se encuentra en la obediencia a Dios. El impacto de la rebeldía. Consecuencias para el individuo. La rebelión puede llevar a la muerte espiritual, la destrucción y la pérdida de la bendición de Dios. Consecuencias para toda una comunidad. La rebeldía puede generar conflictos, desorden y la destrucción de la unidad. Consecuencias de la rebelión. La desobediencia a Dios tiene consecuencias como la pérdida de bendiciones, la desaprobación de Dios y en este caso la pérdida del trono real de Israel. Amén. Vamos a nuestra mente, vamos a estudiar, vamos a buscar la raíz, porque todavía en nosotros existe rebeldía. Pero no, quizá no lo veamos como, ¿cómo se dice la palabra? Satanicemos en nosotros. Porque muchas veces tú puedes ser negativo y ser negativo ya es una... Entonces busquemos por qué todavía hay en nuestro interno cuestiones de rebelión y por eso el Señor hoy quiere que nosotros renunciemos, porque ¿qué quiere Dios? Perfeccionar su templo y usted es el templo del Espíritu Santo y Dios nos quiere perfectos. ¿Sabe por qué? El Señor nos está preparando en este tiempo. Yo estoy feliz, pueblo, de verdad, estoy agradecida porque en medio de tanta situación le servimos a Dios. Es un privilegio inmerecido estarle sirviendo a Dios. Entonces, y este es un tiempo donde nosotros, nadie debería de retroceder, sino al contrario, involucrarse su tiempo libre, Dios. Pero su tiempo libre, ¿a qué? Cuando usted sale del trabajo, cuando usted está en casa, ahorita tenemos que estar nosotros con nuestra mente erguida, con nuestro rostro erguido, porque el Señor ya viene. Y tenemos que buscar las cosas de allá arriba, porque ya de lo de la tierra, pueblo, mire, ya como viene Dios, Él nos dio un estilo de vida, Él ya nos dio todo lo que nosotros necesitábamos. Ahorita nosotros lo que tenemos que hacer es resistir, prevalecer, mantenernos para no retroceder. Claro, usted sigue trabajando, pero ya no afanado, ya no preocupado, ya no angustiado, porque el tiempo ya es corto. Usted debe enfocarse de que el Señor nos está perfeccionando. ¿Por qué nos perfecciona? Para llevarnos. Porque, mire, nos tiene que perfeccionar aquí en la tierra para luego volvernos a perfeccionar para dar la estatura del varón perfecto. Y yo sí la quiero dar. Todos tenemos alguna acción de rebeldía en nuestra vida por causa, yo me fui a esta raíz, por causa de la enseñanza de nuestros padres. ¿Pero por qué? Lo que ellos aprendieron nos enseñaron. Lo que para ellos fue bueno, nos enseñaron. La disciplina que ellos ejercieron en nosotros, para ellas fue lo mejor. Y ahí empiezan las raíces a crecer, buenas y malas. Nosotros veníamos con el CPU limpio.
¿Verdad que sí? Sin usar. Cero RAM. Cero. Nació y desde que nace, ¡pum!, a la teta. Y entonces ese bebé empieza a ser amamantado y ya ¿cuál es la primera palabra que nosotros le damos a nuestros hijos? Ay, bien contentos. Aunque haya salido feíto, uno ve hermoso al bebé, tan lindo, mi príncipe. Ahí le empezó usted a dar palabras positivas, bonitas, ¿verdad? Y luego el papá igual y todo bien bonito. Y entonces, los padres son los encargados, empiezan a formar el carácter. El carácter nuestro de una persona se forma, según estudios, de 0 a 7 años. Y luego ya empezamos a tomar, nosotros nos sueltan la pita y ahí vamos con nuestras propias decisiones. Pero ellos nos forman un carácter. Entonces pueden engendrar, mire, pues los padres engendran amor, ¿sí o no? ¿Engendran amor? Amén. ¿Y engendran odio? Vaya pensando. Nuestros padres nos pudieron engendrar todo el amor, pero también odio. Yo no le voy a explicar el odio cómo fue engendrado, sino usted piense. Porque yo quiero que usted también vaya, pero si no sabe, se lo voy a decir. Cuando usted ve que su papá está peleando con un hermano biológico, con un primo, con un vecino, eso ya es odio. O cuando usted de papá y mamá está hablando mal de las personas enfrente de sus hijos, eso es maldad, odio. Vamos más, cuando la mamá, cuando hay divorcios, miren, usted conoce a su pareja en el divorcio, qué odio el que se levanta, está tremendo. Y los niños reciben todo eso. Entonces, se engendra por un lado amor y odio, ¿verdad? Orgullo y humildad. Tú eres el mejor hijo, nadie te va a ganar. Nadie va a ser mejor. Hazlo así para que digan que tú eres el mejor. Orgullo. La humildad, no, hijo, prepárate y mira, hazlo bien. Lo importante es que te esfuerces y todo. Cambian las situaciones. Vanidad y altivez. Cuando queremos darle a los hijos lo inalcanzable y nos esforzamos, les ministramos vanidad y altivez de que tienen que andar, tenemos que andar. Nadie, yo le doy a mis hijos todo y así, ¿verdad? Todo, ay, creído, el mejor vestido, la mejor vestida, mis hijos, mis hijas y todo. Altivez, orgullo, vanidad, egoísmo y envidia. Mire, todo eso va de la mano. Dígame, ¿nos han engendrado eso, sí o no? No me vaya a decir, no se quede callado, hermano, porque sí, nos han engendrado de una forma todo esto. No me diga, mi mamá era santa. No, seamos sinceros, porque mentiras y verdades. Muchas veces los propios padres enseñan a mentir a los hijos y a decir verdades también. Entonces, al final de cuentas, ya nadie les cree. Niños, no dejen que sus papás los hagan mentir. Y papá, si sus hijos son mentirosos, ¿quién fue el mouse y empezó a aplicar? Papás. Entonces, miren, nuestros hijos, por eso les dije, veníamos todos con la mente, el CPU entendió qué era. Cerebro, ¿verdad? Chismes y murmuraciones, tacañería y generosidad, honrados y deshonestos. Mamá, mira, agarré esto. Está bueno, escóndelo, pues allá en la casa me lo enseño. Te ofrecen el café sin pan. Ay, señor, ustedes me están si no termino el tema para la próxima, ¿está de acuerdo? Va. Justos e injustos. No, es que eso no es justo, que no sé qué. Tenemos que tratar de ser lo más justos que podamos y enseñarles a nuestros hijos a que conozcan lo que es la justicia. Pleitos y división. Si son varios hijos,
Perdemos el control y causamos división en ellos mismos. Los padres muchas veces son causantes de división, de pleitos y de rencillas en los hijos porque le dan más prioridad a unos que a otros y no saben controlar esa situación. Entonces, al salirse de las manos, se causa un gran problema. Amén. Rechazo y preferencias. Igual. Que porque uno le salió más alto y el otro más chaparro, uno más gordo, otro más flaco, uno más blanco, preferencias, no. Entonces todo esto que se va formando en nosotros, rebeldía, pereza y suciedad. La pereza y la suciedad, ese es un factor que yo como lo critico aquí. Ay, Señor. Orden y desorden. Pues si es una persona sucia, perezosa, es obvio que es desordenada, ¿verdad? Amén. Bueno, todo eso le empezaron a formar, ¿dónde? En casa. Esta es la raíz de muchas actitudes personales en nuestra vida y que solo nos traen problemas o conflictos en nuestro desarrollo. Ya sea, ahí le tenía que agregar yo, estudiantil, en la escuela, matrimonial, o social y espiritual. Debemos cortar esa raíz de rebeldía sembrada que sembraron en nosotros por medio de Cristo Jesús. Amén. Claramente la rebeldía fue una de las cosas que hizo que el pueblo de Israel divagara por el desierto durante 40 años. De la misma manera, la rebeldía trae consecuencias hoy en día, ya que todos aquellos que se rebelan contra Dios cometen pecado y se hacen partícipes de las obras de Satanás. Sin embargo, Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar y a limpiar a todos aquellos que le han desobedecido, pero que hoy se arrepienten. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos allí, vemos cómo el pueblo de Israel durante 40 años fue rebelde. Esto entonces a mí me trae otra vez a lo que acabamos de leer, que lo que los padres venían enseñándole a sus hijos, la herencia, rebelión, rebelión y rebelión, durante todos esos años. Por eso no entraron a la tierra prometida. Pero hoy en este tiempo el Señor quiere que nosotros renunciemos a toda rebelión que hay aún en nosotros, para que nosotros por medio de Cristo sí alcancemos a entrar al lugar a donde nosotros esperamos regresar, que es a nuestra casa celestial, a nuestra morada. Pero debemos de renunciar, no como Israel, que constantemente se oponía a la voluntad de Dios. Todo el tiempo andaban buscando adivinos, haciendo ídolos, perdían la fe y todo lo que usted ya conoce que hizo el pueblo de Israel. Amén. En Isaías 31, el problema es que como Dios nos está hablando a nosotros ya como hijos, no como pueblo. Entonces, como somos hijos y pasamos por problemas de angustia, de aflicción, el Señor quiere que traigamos a memoria la palabra de Él para reflexionar, para entender y para accionar. Y para autorreprendernos a nosotros mismos para no seguir cometiendo rebelión. Dice Isaías 31, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, ay, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Egipto, figura de qué es para nosotros, el mundo. Pero la fuerza de Faraón
se os cambiará en vergüenza y en amparo en la sombra de Egipto y confusión. Como el Señor ya nos adoptó a nosotros como sus hijos, entonces viene el Señor cuando alguien se aparta del Señor. El problema empieza que muchos no queremos escuchar el consejo sabio. Entonces descienden ¿a dónde? Al mundo, a buscar el consejo de fulano, de sutano, de mengano, menos de Dios, menos la corrección de parte de Dios. Entonces dice, ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Por eso es que muchas veces nosotros estamos cuidando su caminar para que usted venga con nosotros mejor a contarnos sus problemas para buscar una buena salida. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Jesús. Dios nos libre. Ni siquiera nos comparamos. Pero nosotros nos puso el Señor a mi esposo y a mí como pastores. Y el Espíritu Santo viene dándonos sabiduría por medio de la palabra para darle un buen consejo a usted en la situación que usted está pasando y juntos en familia buscar una buena salida. Pero ¿qué pasa? Muchas veces usted se va, le cuenta a su tía, le cuenta a su mejor amiga, y no son cristianas, le cuenta a la vecina, le anda contando sus problemas a medio mundo, incluso aquí en la iglesia. Usted se desboca contándole hasta su vida personal a los hermanos, menos a la sujeción, menos al orden. Entonces, ¿qué trae esto? ¿Qué consecuencias trae? Desorden, rebelión, porque se opone a la voluntad de Dios, no a la nuestra, porque nosotros no escribimos la Biblia. No es inspirada por nosotros. Dios nos dejó, si lo reconocimos como nuestro Padre, como nuestro Dios, y aún le servimos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hacer la voluntad. Hacer la voluntad de Él, sujetarnos a Él, y Él sobre nosotros siempre hay uno más alto. Entonces nosotros debemos de buscar el consejo sabio. El consejo tiene temor a acercarse a los pastores, buscar a quien el pastor ha delegado, con quien usted pueda abrir su corazón. Tampoco es con cualquier hermano, porque el día de mañana se pelean y no guardan los secretos. Y Dios dijo, ay, cuando bajen, desciendan al mundo. ¿A quién le dicen? Qué bueno que estás yendo a la iglesia. Me alegro por ti. No dejen de faltar. Sigan congregándose. Sigue, esfuérzate. Mira qué bonito que van a la iglesia. No falten, qué bueno que están allí. Ay, yo me alegro por ustedes. ¿Quién les dice eso? Pero lo contrario, yo no sé por qué vas a la iglesia tanto. Con el domingo que fueran ya es suficiente. Si a Dios en todos lados está. Si Dios lo tenemos que tener en el corazón, le dicen. Y menos, ¿para qué sirven si ahí le están yendo a limpiar la iglesia a los pastores? Y empiezan a criticar. Pero eso es porque usted aparta y permite que le estén ensuciando el oído y por ende el templo. Usted lo permite, nadie más. Porque usted tiene que tomar la autoridad y mantenerse firme. Mira, aquí la que está mal eres tú, porque a mí no me vas a dar un consejo contrario a la voluntad de mi padre. Incluso tiene que decir mi padre con autoridad. No, es que yo voy porque está bonita la iglesia. Es que yo me siento cómoda. Es que allá tengo hermanos y platico, por eso voy. Ah, es que vieras qué bonito se danza. No, hermano, aliviado está el enfermo. Usted tiene que estar firme. ¿Por qué usted viene? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué busca de Dios? ¿Por qué le servimos a Dios? ¿Cuál es el beneficio de esto? No, es que fíjate, ¿verdad? Que se ríe porque es la verdad. No, es que, mire, yo les he dicho, no neguemos a Dios, porque así como lo negamos, peor nos va a negar a nosotros.
Ni siquiera para comer hay muchos que oran. Y nosotros le tenemos que dar gracias a Dios por los alimentos, por todo. Y ahí entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes que somos hijos de Dios, morada del Espíritu, templo y morada del Espíritu Santo. Que la gente se haga a nosotros, no nosotros a ellos. Pero ¿hasta cuándo vas a dejar de ser rebelde y hacer tu voluntad como tú crees y hacer la voluntad de Dios? En Jeremías 3:22, volved, hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. No escuchan. El Señor, vuelvan a mí, vengan a mí, yo les voy a perdonar toda iniquidad, toda rebelión, toda rebeldía, pero vengan a mí. ¿Qué hacen? Muchas veces se cierra el oído, porque esa es la función de Satanás, endurecerte también. Pero pasa, ¿por qué? Porque tu mente no estaba puesta en el Espíritu, porque le estoy predicando a hijos de Dios, a pueblo de Dios. Entonces nuestra mente estaba en la carne, y por eso es que hemos padecido muchas caídas. Porque cuando en un momento le hemos fallado al Señor, fue en el momento cuando anduvimos todavía en nuestra carne tayuyona. Muchas veces el cristiano pastor termina apoyando al diablo de la iglesia. Amén. Porque eso se llama rebelión. La rebelión se levantó en este tiempo en contra de la iglesia de Dios. Miren, estábamos hablando ayer de un ejemplo. Dicen, yo no creo en las religiones. Y sí, dice uno, sí, tienen razón, es en Dios. No, es que nosotros sí pertenecemos a una religión. Y es cristiana. Somos un grupo, una comunidad religiosa. Que buscamos de Cristo, que buscamos de Dios, que predicamos la palabra de Dios y que estamos en poder ser restaurados. Pero si somos un cuerpo, una religión. Si a usted le pregunta cuántos hemos llenado papeles y ahí le ponen qué religión practica. Y llenamos y ahí pone uno cristiano. Si usted todavía va a la iglesia católica a veces, católico, o pone me gustan los dos y todo, ¿verdad? Entonces, la gente debería de decir mejor, miren, a mí no me gusta ir a la iglesia. Esa sería la frase verdadera. ¿Por qué? Porque allá está la iglesia católica y va gente, es una religión católica. Aquí, cristiana evangélica. Allá, apostólicos. Por allá, testigos de Jehová y son religiones. O sea, no es que se crea la religión, nosotros creemos en Jesús. Y creemos en Cristo y la voluntad de nuestro Padre hacemos. Pero somos un grupo. Una denominación religiosa. Amén. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Por eso, regresen a mí, vuelvan a mí, no vayan al mundo, no desciendan, no retrocedan, vengan a mí. ¿Qué les pasa, hijos míos? ¿Cuál es tu problema? Ven a mí. Por eso, vengan a mí, yo les voy a dar del manantial de vida. Yo les voy a dar de beber de la mejor agua, les voy a dar la mejor comida. Pero vengan a mí, no busquen ayuda donde no les van a dar, solo los van a hundir más en los problemas. Porque Satanás, esa es la función que quiere, es alejarnos, que nosotros no nos vayamos con Dios. ¿Y sabe por qué ahorita anda más fuerte? Porque es tiempo final. Y como es tiempo final, entonces más prueba para nosotros también. Más prueba porque tenemos que resistir. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y por eso, resistid a Satanás y ¿él qué? Huirá de nosotros. Resistamos, pueblo, resistamos a todo ataque, resistamos a todo problema que estés pasando, que mira, siempre piensa que hay alguien con un mayor problema que el tuyo.
Porque tenemos que buscar nosotros y saber y entender que lo que estamos padeciendo no es, si comparamos con alguien que está postrado, ya desahuciado, lo nuestro sería como para decir que mal agradecido soy yo con Dios, porque yo tengo todavía salud, todavía camino, todavía hablo, todavía voy y vengo. Todavía como, tengo donde vivir, tengo de qué comer todavía. Y somos más agradecidos. Y eso se llama rebelión, porque nos oponemos a la verdad de Dios. Nos rebelamos en contra de Dios, pensando cosas que no son, haciendo lo malo, cuando debemos de hacer lo bueno. Dios se aparta a los rebeldes. La gente dice, Dios es amor y todos somos hijos de Dios. Y a todos, es que Dios no puede, Él no quiere el mal para nadie. Es que claro, Dios no quiere el mal para nadie, por eso da oportunidad a toda la creación. Pero solo los que oyen y obedecen. Por eso dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Entonces nosotros, cuando oímos la voz de Dios, entonces se despierta nuestro oído, nuestro entendimiento, y empezamos a querer hacer la voluntad de Él, agradarlo a Él, más que a nosotros mismos, a morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a todo lo que nosotros deseemos en la carne para agradarlo a Dios, porque Él, claro, nos dejó aquí qué es lo malo para Él, qué es lo que no quiere que hagamos y qué es lo que quiere que hagamos. Y algo que el Señor dijo es, dejar la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, porque ellos son los que nos formaron. Ellos son los que nos educaron con cosas buenas y cosas malas. Pero cuando venimos a Cristo, Él dice, ven, yo te voy a limpiar. ¿Por medio de qué? De la palabra. Ven, yo te quiero limpiar, yo quiero que te sujetes, yo quiero que ahora aprendas el orden, yo quiero que aprendas la sujeción, hijo, porque ya no te mandas solo, ahora te mandas tú, porque nosotros tenemos decisión propia ya. Ya no te va a venir tu papá y tu mamá, ¿por qué te hiciste cristiano? ¿Por qué están en esa religión si yo no les enseñé allí? Porque eso justamente así fue. Nuestros padres nos llevaban de la mano donde ellos creían que era lo bueno, pero al ser adultos, por eso Jesús, su ministerio empezó grande. Por ejemplo, nuestro, para que las cosas que Él hacía, nosotros también. Sí, por eso dijo, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, porque lo que nos liberta a nosotros es la palabra. Y os hablé y no disteis oído, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte, y volvisteis y orasteis delante de Jehová, pero no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Es Deuteronomio 1:43. Dios advirtió que no descendieran, sí o no. Que no buscaran ayuda en el mundo, en Egipto, sí o no. El pueblo de Israel fue rebelde, sí o no. Pero ya cuando estaban ahogándose, Señor, somos tu pueblo, ayúdanos, por favor, auxílianos. Dígame usted, si a usted le dicen, mire, hermano, no se vayan por ese camino porque hay un puente. Y fíjese que ese puente está ya, dicen que se va a caer. Dicen que ya está muy, le estoy poniendo ese ejemplo, dicen que ya está muy tilinte, le diría yo allá en Guatemala. Es inestable. No pase porque se puede desbarrancar. Ay, nunca se ha caído, ya lleva años y pum, pasa usted y ahí pan, se rompió ese día el puente. ¿Quién, si le están avisando que no pase por ahí, va a volver a pasar? Dios le habló al pueblo de Israel por medio de los profetas. Dios le habló a Israel de todas formas. Lo sacó de Egipto y el pueblo de Israel siempre se rebeló. Pero cuando estaban en la aflicción, si querían que le extendiera otra vez,
su mano de poder. Entonces viene el Señor y ya no escuchó la voz de ellos. Y por eso vino el silencio a Israel también. Pero miren cómo es Dios de lindo pueblo. Porque en nosotros hay misericordia mayor. Porque ya en nosotros hay uno que intercede por nosotros. Hay uno que dice, Padre, por favor, mira, ten misericordia. Yo estuve allá en la tierra y vieras qué difícil es. Yo le estoy parafraseando cómo habla Jesús con Dios, ¿verdad? Supongamos, porque el amor de Él fue tan grande. Padre, mira, ya te aceptó, ya te reconoció. Démosle una oportunidad más, dale una oportunidad más. Y sí, dice el Espíritu Santo, y viene y redarguye en nosotros, nos da una sacudidita, y ahí venimos llorando, arrepentidos, a pedir perdón, porque uno allá en el cielo intercede por nosotros, y uno aquí en la tierra nos guía, que es el Espíritu Santo. Nosotros, pueblo de Dios, estamos más que bendecidos. Estamos bien bendecidos porque tenemos dos a nuestro favor ante nuestro Padre, Jesús y el Espíritu Santo. En 2 Crónicas 15:2, Jehová estará con vosotros si vosotros anduvieres con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. En otra versión, por eso busquémosle hoy, que aún hay tiempo y que él se puede dejar hallar. Hoy, dígale usted a sus amigos, a su familia, busquen de Dios. Si a usted el Señor le dio la oportunidad de ser luz, pelee por las almas para Dios. Sea usted el estandarte que lleve la victoria de Cristo a su familia. Lléveles, ofrézcales la salvación por medio suyo. No esconda lo que Dios ha hecho en su vida, a su familia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pararnos firmes y ser luz. Pararnos firmes y ser verdaderamente hijos. Que cuando le digan, mira, ¿por qué vas a la iglesia? Porque es mi casa, es el templo de Dios, es el lugar de adoración, es el lugar de comunión con mis hermanos espirituales. ¿Y por qué le sirves a Dios? Porque ese es mi llamado, servirle al Señor, porque esa es la única forma que yo me siento útil para Dios. Es que Dios es tremendo, hermoso, maravilloso. No hay palabras como describir a Dios, pues. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Proverbios 28:9. Dios aborrece hasta la oración. Por eso hay oraciones que no pasan. ¿Pero por qué? Porque hay rebelión. ¿Qué hay en nosotros? Porque hay oraciones que no han sido respondidas. Porque hay situaciones de las cuales no salimos. Pero que sean cuestiones, no venga, usted no traiga a su mente cositas básicas, no, pueblo. Cosas verdaderamente que se oponen a la voluntad de Dios, y por eso es que el desorden, ¿qué es? Rebeldía. El desorden es rebeldía. El chisme, ya le leí todo lo que nos engendraron, todo lo que nos enseñaron, y por una de esas pequeñitas zorras, nosotros podemos estar perdiendo, y hay que sacarlo porque se llama rebelión. Hebreos 3:17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entraría en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Cuántos minutos me faltan? Todavía tengo. En este tiempo, algo que está causando mucha rebelión es la sumisión, la sujeción a las autoridades también. Aquí desobedecieron al guía, al que lo llevaba. Y Dios les respondió no dejándolos entrar.
Dios es justo, pueblo. Así como nosotros como padres pedimos que nuestros hijos sean obedientes, también tenemos un Padre que nos demanda aún mayor obediencia. Porque lo que usted recibe aquí, lo que ahora usted está renovando su mente, porque ahora usted tiene que tener la mente de Cristo, eso le tiene que engendrar ahora a sus hijos y a sus generaciones. Lo contrario de Israel, que durante 40 años a sus hijos copiaban lo que los padres hacían, rebelión y rebelión. Ahora nosotros no, lo contrario, bendición y bendición, bendición y bendición. Eso tenemos que heredar. Amén. Sométase toda persona, Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios nos mandó que nos sujetemos a los pastores. Por eso dijo, y yo le daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia, con amor. Sujetaos a vuestros pastores, porque ellos son los encargados de velar por vuestras almas. Pero no levante la mano. No me la vaya a levantar, por favor. ¿Cuántos verdaderamente se sujetan? Nos sujetamos a los pastores. ¿Cuántos verdaderamente reconocemos autoridad? ¿Cuántos verdaderamente cumplimos con estos mandamientos? Si la rebelión es la inclinación natural del corazón humano, la misericordia es la inclinación natural del corazón de Dios. Miren cómo es. Mientras el corazón rebelde de Pablo salió a perseguir a los creyentes, el corazón misericordioso de Jesús salió a perseguir a Pablo. ¡Ay, pueblo de Dios! Jesús interceptó a Pablo cuando éste iba camino a Damasco en búsqueda de más cristianos, porque los iba a matar. Como fruto de este encuentro con Cristo, Saulo quedó ciego temporalmente. Aún así, Cristo lo instruyó a que continúe su camino hacia Damasco. Ahí se encontró con un discípulo de Jesús a quien Dios había preparado para ese día, Ananías. Nosotros no sabemos, pueblo, Dios usa a quien Él quiere, y en este caso a un asesino de cristianos. Y Jesús mismo le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo, Saulo, ¿por qué andas matando a mis ovejas? Mire cómo es Jesús. ¿Cómo nos identifica? ¿Cómo te identifica? Él no dice, ¿por qué andas buscando a Toñito? No, ¿por qué me persigues? Porque Él se mira en nosotros, te ve a ti como Él y dice, es mío, le pertenecemos. Saulo, ¿por qué me persigues? Pero le tuvo que hablar a Él porque era un incrédulo. Pero estaba preparando a Ananías. Tú no sabes para qué también Dios te está preparando. Tú no sabes, por eso hay que evangelizar. ¿A cuántos Saulos les tienes que ir a hablar? ¿A cuánta gente incrédula? Por eso es que hay que prepararnos, fortalecernos con la palabra para tener muchas veces respuestas. Pero Ananías tuvo miedo porque la fama que tenía Pablo era tremenda. Y Ananías dijo, no, es que Señor, ¿cómo voy si Él mata a los cristianos? Solo en verme me va a matar. Pero Ananías no sabía que ya Jesús lo había tratado. Por eso es que nosotros no tenemos que poner nuestra mente, sino confiar plenamente en Dios. Y Ananías tuvo un poco de temor, pero obedeció, fue. Ananías fue instruido que para que fuera a la calle llamada a la derecha y que entrara a la casa de Judas, donde estaba quedando Saulo. Él estaba allí orando y mientras oraba vio en una visión a un hombre. Hasta eso vio que iba a llegar Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Saulo recobró la vista, fue lleno por el Espíritu Santo.
porque estaba ciego. Muchas veces a nosotros tenemos una ceguera espiritual y hay que recuperarla y dejar que el Espíritu Santo nos llene. Dice, recobró la vista, fue lleno por el Espíritu Santo, se bautizó y enseguida se puso a predicar a favor de Cristo. En un solo día, Saulo pasó de rebelde a predicador y de un hombre perdido a un hombre salvo. Mire, en un día, dele fuerte el aplauso al Señor, de un hombre rebelde, sanguinario, asesino, a un predicador, a un hombre enamorado de Dios, apasionado. Y nosotros estamos apasionados de Dios, con todo lo que Dios ha hecho por nuestra vida, en nuestra vida. Estamos predicando el Evangelio. Es tiempo final. Estamos nosotros diciendo: Cristo vive, Cristo me sacó del mundo de las tinieblas, Cristo está formándome, yo soy hijo de Dios. Tienes tu solvencia, potestad de parártele a las tinieblas y decirle: yo soy hijo de Dios, yo soy restaurado de la rebelión de donde vengo, ahora yo soy un hijo de Dios, un transformado, un regenerado. Eso es lo que tenemos que pensar. Si Saulo, siendo quien fue, pasó a ser el perito arquitecto de la iglesia, nosotros ahora, el Señor dijo: mayores cosas que yo haréis en mi nombre. Amén, sí, Señor. Gracias, Padre. En un solo día Saulo se bautizó, creyó y caminó y dio testimonio de Dios. Pablo, antes de convertirse a Cristo, era un fariseo que perseguía. En sus escritos, Pablo advierte sobre la rebelión y la apostasía, especialmente en sus cartas a Tesalónica, donde menciona que antes de la segunda venida de Cristo habrá una rebelión contra Dios y su iglesia. La iglesia somos nosotros, porque muchos van a apostatar de la fe, muchos van a negar a Dios, muchos se van a retroceder, muchos van a entregar sus privilegios, muchos se van a quitar la corona porque ya les pesa, muchos van a decir: no, tengo años y lo mismo porque perdieron su primer amor. Y esa es la rebelión de lo que Pablo tenía temor. Por eso entregó a Alejandro y Emineo, ¿no? ¿A dónde los entregó? Porque se desviaron. Muchos de nosotros, en lugar de mantenernos firmes, constantes, buscar, entregamos la corona, nos cansamos. Y ese era el temor de Pablo. Pablo también se refiere a la rebelión dentro de la iglesia, donde algunos se oponen a la autoridad de los líderes y se desvían de la doctrina cristiana. Pablo, por eso es que cuando a él tuvo que vivir y pasar lo que pasó para poder entender y enamorarse y apasionarse de Cristo, porque él mismo fue un rebelde, él mismo fue el asesino, casi que compañero de Satanás, y mataba. Rebelde. ¿Y la rebelión? ¿Quién es el padre de la rebelión? Satanás. Y él era un rebelde, y de un rebelde pasó a ser un apóstol de Jesús. Así que, pueblo, examinémonos nuestro corazón. Examina tu corazón. La sujeción a la autoridad en este tiempo, si nosotros queremos dejar de ser rebeldes, tenemos que aprender sujeción. Pablo enfatiza la importancia de la sujeción a las autoridades civiles y a los líderes de la congregación, ya que la rebelión contra estas autoridades es considerada rebelión contra Dios. En resumen, Pablo vio la rebelión como un problema real y grave,
tanto en el pasado como en su propio tiempo y en el futuro, en este tiempo. ¿Se imagina que viniera el apóstol Pablo ahorita? ¿Se imagina y viera la iglesia? ¿Cómo estamos? Que no tenemos ni una, de verdad dice que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte, quítate de ahí. Pero nuestra fe es muy corta. Advirtió sobre la necesidad de someterse a la autoridad divina y de no desviarse de la fe cristiana. Su propia vida ejemplifica la transformación de un hombre rebelde a un apóstol dedicado, lo que demuestra la posibilidad de cambiar y seguir a Cristo. Póngase de pie, pueblo. Quiero ministrar, porque nosotros cuando nos oponemos muchas veces, no, es que no me gusta esto, es que no pusieron el color que yo quería, es que no quedó como yo pensé, esto, todo eso negativo se llama rebelión. Es que las servidoras toda la vida esto, es que los pastores allá, es que esto, es que lo otro, no, todo lo que sea en contra de lo establecido por las autoridades delegadas y puestas por Dios se llama rebelión. Y nosotros tenemos que aprender a decir amén. Amén. ¿No te gustó el uniforme que te pusieron? Amén. ¿No te gustó el color que se pintó el templo? Amén. Porque el color que nosotros tenemos que tener, el verdadero templo, es el corazón nuestro. Y este es el que debemos de renovar, este es el que debemos de restaurar. Este templo, este es el que debemos de buscarle la perfección completa por medio de nuestros ojos, nuestros oídos y de nuestra boca. Cuidarnos lo que vemos, lo que escuchamos y lo que hablamos, para que este templo sea una morada y del Espíritu Santo leal, una morada fiel. A eso quiere el Señor que vayamos, y no desleal, no rebelde, cero rebeldía, y que renunciemos a toda rebelión heredada de nuestros padres. Amén. Dios les bendiga. Me despido de la transmisión. Amén, así es. Ya no digo todo esto.